Sonsoles Enega, buenas noches. Buenas noches. Ganadora del Premio Planeta por Las hijas de la criada, y Alfonso Goizueta, finalista del Planeta buenas por noches, La Aymar. sangre del padre. Muy buenas noches a los dos. Enhorabuena, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Sonsoles, ¿qué significa ganar el Planeta? Pues no tener ni un minuto libre. No, más allá de eso es un espaldarazo a mi carrera literaria, a la que me tomo tan en serio como la periodística, con menos dedicación de tiempo, por eso siempre me siento un poquito en deuda con la literatura, pero sé que es una gran oportunidad de llegar a más lectores, de llegar a más librerías, de llegar a más bibliotecas, de poder estar en todo el territorio español recorriéndolo y también dar el salto a América, porque esto suena, para mí es como un gran reto poder llegar a América con una novela. Pero sí, sé que es un premio muy importante. Créeme si te digo que no sabía que lo era tanto, porque hasta mi profe de latín, por cierto, compartida con Alfonso, Conmigo, sí. hemos compartido la misma profesora de latín en el colegio. ¿En serio? Esto nos une. Son coincidencias estas que solo los Planeta puede hacer. Es una coincidencia planetaria. Sí, totalmente. Pero quiero decir con eso que hasta las profes del cole han buscado el teléfono para escribirte, con lo cual deben estar orgullosos de aquella jovenzuela que ya escribía siendo muy niña, ¿no? Abruma el universo sí. Planeta y todo lo que conlleva. Un poco sí. Yo llevo muchos años ya publicando con Planeta, pero es verdad que el peso del premio lo sientes y, como te decía, cuando miras para atrás los nombres de escritores y escritoras que lo han ganado, dices, Dios mío, ahora tengo que estar a la altura con el siguiente. Wow, esa sensación, quítatela. Ya. ¿Qué haces pensando en eso ahora? Bueno, ¿no? porque tengo esta cosa mala, muy mala, de pensar siempre en qué vas a hacer después, ¿no? Sobre todo porque somos lo último que hacemos, tú lo sabes. Sí, pero eso tiene que ser absolutamente paralizante, o sea que Un poco ahora sí. dedícate a disfrutar. Alfonso, ¿tú cómo lo estás viviendo? Yo, pues igual que Sonsoles, muy ilusionado, porque verdaderamente tú que tienes una carrera literaria ya y has escrito mucho, pero yo empezar así con la primera novela que publico de forma profesional, que sea siendo finalista del premio, pues te puedes imaginar, Aymar, que es que jamás es una cosa que sueñes que esto va a suceder, y también notas también la bruma, ¿no? de el peso del Planeta, pues de repente pasas de ser anónimo a ser un poco más conocido, pero también viviéndolo todo con mucha curiosidad. ¿Qué consejos te ha dado Sonsoles, que de exposición mediática sabe mucho? Tengo que aprender muchísimo de ella, sobre todo de lo bien que habla en público, Sí, ¿no? porque yo recuerdo salir en el premio, que yo salía primero y luego se dice el ganador, a mí me temblaban las piernas y luego vi subir a Sonsoles y hablar a Sonsoles. Comerse el micro. Y cuando de repente bajó y dijo, bueno, he estado muy nerviosa y me temblaba la voz. Y yo decía, ¿que te temblaba la voz? O sea, ya quiero yo hablar como has hablado tú. No, pues a mí me pasó exactamente lo contrario cuando estábamos cenando en la misma mesa sin sabernos. O sea, yo no sabía que él, ni siquiera que era escritor. Yeah. Entonces, cuando Carmen Posadas pronuncia su nombre, yo miré a la persona que tenía y le digo, no he leído nada de este autor. Claro, ¿cómo iba a leerlo? No había Era nada que leer, Carmen. Su primera novela. Y lo encontré hablando con tanto aplomo, con tanta seriedad, pese a su insultante juventud, que me produce mucha envidia, sobre todo porque Alfonso empieza una carrera y que podrá optar el Planeta. Pero me has dejado el listón muy alto. No, te lo ha dejado el pasado del premio, yo no, todo lo contrario. Sonsoles, Las hijas de la criada es un libro sobre una familia en la Galicia de finales de los años del siglo XIX, de principios del siglo XX, sobre la convulsa realidad de la familia. Pero realmente es un libro muy feminista. Yo creo que esto es lo que define el libro de arriba abajo. Sí, pero no había plan en eso, ¿eh? Yeah. Es una novela que se ha construido en permanente movimiento. Lo más bonito a mí por lo menos del proceso creativo es la tarea de documentar, de buscar, de rebuscar, de apuntalar tu historia con hechos de la realidad. En mí se dan las dos vocaciones, la periodística y la literaria, van muy de la mano. El periodismo es gasolina y en este caso el construir mujeres poderosas, fuertes, feministas sin saberlo, probablemente, aunque ya vivieron los años de Pardo Bazán, que lo era, ¿no? Es una constante en todas mis novelas, en esta también, pero sin ese plan establecido. Es decir, yo arranqué la historia con un intercambio de niñas en una cuna, historia por cierto real, que dispara toda mi imaginación, y luego busqué el marco, el entorno, el tiempo en el que quería escribir. Si te digo que elegí 1900 porque soy muy mala echando cuentas, ¿me creerás? No me lo puedo creer. Vale. ¿En serio?
Ah, no te lo puedes creer, créetelo. ¿En serio? Fue exactamente así. Y Y dijiste, así cuando llegue a 1925 habrán pasado 25 años, ¿no? Del punto de créeme origen. que esto es así. Dios mío, son soles. Pero me parecía una fecha muy redonda porque para empezar a tirar la historia, ¿no? Casi como una canica por la Gran Vía y a ver dónde llega. Pero el homenaje a la mujer está en esta novela por descubrimiento. Es decir, cuando yo he visitado el Museo de la Conserva, el Museo de la Familia Massó en Bueu, por ejemplo, tú te encuentras muchísimas mujeres, pero no hay ninguna que puedas citar como gran industrial de la época. Bueno, pues ficcionarla, crearla... Las señoras nadie. Las señoras nadie. ¿No? Qué grande eres, Aimar. ¿Por qué? Algún día te lo podré contar. Ahora no. Bien, hecho, de acuerdo, pero me lo contarás. Sí. Bien, hay una frase que para mí no es central, o sea, no es una parte central de la trama, pero me parece que define mucho el libro, que es un momento en el que una de las grandes protagonistas de la historia, doña Inés, estando en Cuba, va a una casa y le pregunta quién le abre la puerta, quién la manda. Y ella dice, me mando yo. Oh, me encanta. Y me parece que el libro está en esa frase. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Pues me encanta que tu mirada se haya detenido en ese momento, porque además es un momento crucial de la novela. De hecho, poco después de ese momento que tú relatas, que la manda, me mando yo, se produce también el gran enigma de la novela. Claro, es que es muy peligroso tener esta conversación sin hacer spoilers. No, pero yo creo que no la hacemos. Vale. Tendrás una hija que tardarás en conocer, ¿no? Que es también la esencia de la novela. Sí, doña Inés es una mujer que sin saberlo es poderosísima, y eso es perfectamente extrapolable al siglo XXI. Yo creo que todas las mujeres son poderosas en su metro cuadrado que manejan, ¿no? Y no saben cuánto luchan mientras están luchando, y solo hasta que la vida te obliga a ponerte de pie no sabes lo alta que eres, ¿no? Y además doña Inés intentaba ensanchar su metro cuadrado diciéndoles a las mujeres que tenía alrededor, leed y pedid a vuestros maridos libros que duran tanto como las joyas. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo llegas a esa historia? Me has dicho que es una historia real. A mí me ha recordado la historia que hemos conocido hace unos años en La Rioja. Sí. Es ahí. Vale. Es una historia que yo cuento presentando el programa que hacía en Telecinco, Ya es mediodía, y disparó mi imaginación inmediatamente. Yo creo que los periodistas además tenemos esa capacidad olfativa de saber dónde hay una historia, ¿no? Y la quise perseguir como periodista, pero las niñas, las protagonistas del intercambio de niñas en una cuna en un hospital de Logroño nunca se dejaron entrevistar, es decir, la historia murió en el titular. Pero a mí me parecía que había una novela detrás de todo eso, y es lo que es el germen de Las hijas de la criada. Todo lo demás, pues es, como te digo, el andamiaje que vas poniendo poco a poco, primero en un cuaderno, luego en un folio, luego en ese documento que empiezas y tiras, en fin, en lo que es ya el proceso creativo de construcción de una novela. Pero una vez más es la realidad la que alimenta la novela y no al revés. Bueno, insisto, no es un spoiler, esto se cuenta en las primeras páginas, pero ese es el señor del Pazo que tiene una hija con su mujer y al mismo tiempo nace una hija que él tiene con la criada. Sí. Y a partir de ahí hay un cambio. Hay un intercambio de las hijas. Niñas. No vamos a contar más. Vale. Pero bueno, ahí hay un secreto, ese intercambio secreto sí. hasta prácticamente el final. Con un matiz sobre el secreto. La única intención y lo único que es premeditado en esta novela es hacerle al lector partícipe del secreto desde el principio. Es decir, no es un secreto que se descubre al final, no es un secreto de una familia que... No. Sí, el lector es... No hay un giro final que dices, Exacto. me ha dejado muerto, no, sino lo que vas disfrutando es de ir descubriendo cómo los personajes van siendo conscientes. Sabiendo lo que ellos no saben. El lector en este sentido tiene un papel prioritario para mí como creadora de la historia desde el principio. ¿Y sufrías con las protagonistas? Mucho. Claro. Yo he sufrido muchísimo. Es que tanto a esas chicas se les hurtaba la verdad. Claro, y además el lector va viendo todas esas faenas que la vida hace padecer, sobre todo a una de ellas, o a las dos, digamos, y sabiendo la verdad, ¿no? Y me decía, se ha sufrido muchísimo, tanto que me pasa una cosa horrorosa, que es que creo que esta historia es real. Creo que esta historia ha sucedido.
y no ha sucedido. O sea, pero me han acompañado tanto, se han sentado conmigo en el coche por la mañana, se han duchado conmigo, me han pedido que las salvara que las sacara del laberinto, que ahora me creo que son personajes que han deambulado por este mundo nuestro, aunque haya pasado un siglo. Yo te pregunto, si tú fueras cualquiera de esas crías, Catalina, Clara, tú querrías saber la verdad. Sí, claro. Toda la verdad. Toda la verdad. Aunque haga daño. Aunque haga daño. En todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Yo hubiera sido Clara hasta el final, que incluso teniendo la posibilidad última, casi desenlazando la novela de... Para ahí. Vale, gracias. Para ahí. Gracias porque te tengo que salvar de ti misma en Exacto. este momento. Tengo una manía horrible de despiezar la novela como si fuera una ballena y la voy a estropear, así que gracias. Hay una idea que aparece varias veces en el libro y sobre la que he dado vueltas estos días, es solo muere el olvidado. Y es verdad. Es verdad. Y también es trasladable a la vida, ¿no? El olvidado es el que muere del todo para el vivo, ¿no? Pero en el recuerdo podemos conservar la vida de los muertos. Y en esta novela en la que hay mucho muerto, en la que hay mucho vivo, que busca la memoria permanentemente, ¿no? Doña Inés lo hace, Clara no lo sabe, pero de alguna manera... pues también fíjate que Clara es un personaje que no sabe nada de su familia, porque no lo es, porque esa madre ficticia que es la criada no le ha confiado nada de su vida, ¿no? Pero muere el olvidado y lo sabemos bien. Has tenido que hacer, y me decías, un trabajo de documentación grande, y hay una investigación sobre cómo era la Galicia de aquellos años, la Cuba de aquellos años. Claro, yo me imagino haciendo un programa diario, que los dos sabemos lo exigente que es hacer un programa diario, el meterte a bucear en la prensa de aquel entonces, en lo publicado sobre un naufragio de aquel entonces. Es un trabajo titánico, ¿eh? Sí, pero tan bonito que no me cuesta. Y disfruto muchísimo abriendo las hemerotecas de los periódicos, bendita digitalización de las hemerotecas de los periódicos, y de otra manera no habría sido posible o habría sido distinto. En cualquier caso habría sido mucho más lento, seguro, ¿no? Porque la hemeroteca del Faro de Vigo, de La Voz de Galicia o de ABC te da una textura literaria que ya le dio el periodista previamente, ¿no? El naufragio del Santa Isabel, además está documentado 2 volúmenes que escribió un señor al que reconozco en los agradecimientos al final. El Titanic gallego. El Titanic gallego. Está tan documentado ese naufragio que cómo no caer en la tentación de incorporarlo en la novela, ¿no? Y para mí siempre es fuente documental los periódicos, porque creo que los periodistas, al menos los de entonces, eran notarios de la realidad, casi historiadores del día a día, ¿no? ¿Y los de hoy no somos o qué? Sí, pero no tanto. El periodista de hoy en día está contaminado por las imágenes. Antiguamente no tanto, y las crónicas son mucho más descriptivas, evidentemente pasadas por la mirada del periodista, y en tanto que pasadas por una mirada ya quitándole el IVA de su subjetividad, ¿no? Pero no había tanta contaminación externa sobre el acontecimiento. Esto lo creo firmemente. Pero me pasó también con la novela Después del amor, que cuenta y narra los sucesos del 34, la declaración del Estat catalán por parte de Companys. Todo eso está en La Vanguardia, en la hemeroteca de La Vanguardia, en unas crónicas tan detalladas y tan detallistas que casi superarán probablemente al historiador, o el historiador vivirá de la crónica periodística. Alfonso, tú eres escritor, eres historiador. ¿La novela histórica sirve para narrar la historia con mayúsculas? A mí me parece que la novela histórica sirve para acercarse al periodo histórico, ¿no? Para también encontrar un poco cómo eran estos personajes a base de la ficción, porque sobre todo en la época de la que yo escribo no tenemos una correspondencia que nos hable de cómo eran estas personalidades en su día a día, en su carácter. Pero me parece que es una forma de acercar también la historia a un público más general, que igual no le estás leyendo un ensayo, o un ensayo igual es demasiado farragoso y tal, y una novela es que encuentras un mundo totalmente nuevo en el que se combinan estas dos cosas. ¿Y dónde fijas la línea? Quiero decir, para ser honesto con el lector, ¿cómo estableces la línea de hasta aquí te cuento lo que sabemos y hasta aquí te cuento lo que yo imagino de? Bueno, yo cuento todo lo que se sabe de Alejandro. También es una de las ventajas de escribir del siglo IV a.C., ¿no? Se sabe relativamente poco, porque los textos que tenemos de Alejandro no son ni siquiera de su tiempo, los primeros son textos romanos escritos 400
200 años después de su muerte. Entonces, la novela, en este caso La sangre del padre, es fidedigna en lo que al reinado de Alejandro se conoce, de lo que su vida y hechos se conoce, ¿no? Pero lo que queda inexplorado y muy fértil para el territorio de la ficción y de la imaginación del autor es la parte personal de la que no tenemos fuentes, de las que solo nos podemos valer, pues viendo a ver qué podía ser históricamente verosímil. Dibujas dos caras de Alejandro Magno, la del libertador y la del tirano. Exacto, que al final no es tanto que uno se convirtiera en el otro, llegó un punto en el que convivían, yo creo, ¿no? Los historiadores hablan del proceso de orientalización de Alejandro, cuando él va avanzando más por Persia, va adoptando cada vez las costumbres que eran propias de los persas y que a los griegos les escandalizaban, pero eso no es solo en el plano político, en el plano como gobernante, en la novela también se ve cómo esa orientalización, ese tirano que van haciendo, también aparece en sus relaciones personales. ¿El poder implica tiranía, deriva de la tiranía? Hombre, yo creo que el poder siempre tiene ese abismo al que se asoman todos los que lo ejercen, y sobre todo en aquella época que es un poder autocrático absoluto, además donde en la cultura de la monarquía persa, de la monarquía aquemenida, los reyes eran verdaderamente descendientes del dios de los persas, ¿no? Así como los griegos era una cosa más como de primus inter pares, un rey de hombres libres, Alejandro sí se afana mucho en evidenciar que él es descendiente de dioses y que por tanto su estancia en la tierra es distinta a la del resto. Devino grande la misión que él mismo se encomendó. Yo creo que era una misión que bueno, al final él mismo se la encomendó, él mismo la fue creando y la fue engrandeciendo, pero es que es una misión colosal, ¿no? Titánica. Yo creo que es la épica, la gesta, una de las más grandes que se ha hecho a lo largo de la historia, la conquista del Oriente y la fundación de un mundo nuevo. Entonces, bueno, es una historia que se ve cuando la estás viendo con la perspectiva del tiempo, lo que fue la fundación del helenismo, ¿no? Pocas fechas hay en la historia, creo, tan definidas como el 323, la muerte de Alejandro, es el alumbramiento de un mundo totalmente nuevo que no había existido y que lo inventó él, que lo forjó él. ¿Desde qué perspectiva miras tú a Alejandro Magno? ¿Es admiración o qué es? Estoy percibiendo admiración. Bueno, no es admiración, ¿no? Yo creo que es un poco la perspectiva humana, ¿no? Alejandro, aparte de que era un tirano y aparte también, ¿no? pues uno de esos reyes que comandaban ejércitos, lo hacían con muchísima crueldad y muchísima fiereza. Pero la idea de este Alejandro humano, de este Alejandro con el que comparto nada más que la edad, pero como tantos otros que hemos tenido mi edad, ¿no? Esta idea de que tenía que haber algo debajo del gobernante orgulloso, del gobernante ambicioso, porque es que al final lo había criado Aristóteles, ¿no? Aristóteles había sido su mentor desde los 12, 13 años. Tenía que haber una fibra sensible en este Alejandro y eso era lo que más me llamaba. ¿Qué sientes? Pues, por un lado, muchísima emoción de que una novela que verdaderamente ha sido muy importante para mí, que me ha forjado también como persona, esté teniendo este reconocimiento. Joder, es que el planeta, además, es que jamás pude soñar con el planeta, ¿no? Es un poco una cosa que mandas, pero porque cuando quieres mover la novela dices, bueno, pues que no te queden los premios sin mandar el manuscrito, ¿no? Y mandas a un email que dices, bueno, esto no lo recibirá nadie o se irá a una carpeta de no deseados. Entonces, cuando todo sucede un poco, pues te cuesta creértelo, verdaderamente te cuesta creértelo. ¿Cómo fue esa llamada? La llamada cuando te dicen que estás en... Fue una llamada muy normal, cuando te dicen que vas a ser de los 10 finalistas, oye, que nada, que vas a ver que va a aparecer una nota de prensa con tu nombre, ¿te quieres venir a Barcelona? Y dices, ahí va, pues sí, ¿no? Claro que quiero. Y esa ya era tu victoria, ¿no? Esa ya era mi victoria, estar entre los 10, aunque fuera con un seudónimo y nadie jamás supiera que Luis Parterrío era Alfonso Goizueta, bueno, pues yo sí lo sabía y para mí eso era suficiente. Y ya en cambio en la cena, cuando resiste la novela a las sendas votaciones y ya cuando dicen tu nombre, pues es que es que ni siquiera lo recuerdo bien, porque es tal acelerón de emociones que no sabes muy bien dónde tienes los pies. ¿Qué hiciste al bajar del escenario? No me acuerdo qué hice al bajar del escenario. Nos cogieron los de prensa y nos llevaron del brazo y dijeron, corre para aquí, para allá, para tanto. Me encantan los de prensa como figuras secuestradoras. Como figuras secuestradoras. Y antes de que nos diéramos cuenta, a las 4 de la mañana y teníamos una entrevista a las 7 y dije, pues no sé si quedarme despierto o irme a dormir. Sí, es dura esa noche, ¿eh? Es una noche durísima, porque la vives en adrenalina, no tienes otra cosa. ¿Tú cómo la recuerdas, Sonsoles? Pues igual que Alfonso, como un torbellino, ¿no? De idas, de venidas, de atender a gente con la que sientes que no estás siendo del todo cariñosa o todo lo cariñosa que debieras porque no te dejan, no puedes, ¿no? Pero recuerdo mucho cariño de mis compañeros de la tele que estaban allí y recuerdo el secuestro, sí, efectivamente, es el secuestro de unos y de otros y tener mucha urgencia por irme a dormir, eso, porque sabía que al día siguiente íbamos a empezar se iba a complicar la cosa, muy pronto, ¿no? Sí, y entonces yo quería cuanto antes retirarme al cuartel para descansar un poco. Hubo un momento precioso en tu discurso que es cuando dedicaste el premio a las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras. Mira, Aimar, tenía muchas ganas de
de pronunciar esa frase. De hecho, si no hubiera pasado lo que ha pasado con esta novela, esta novela hubiera estado dedicada a las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras, y a renglón seguido los míos. Los primeros, porque son los pagadores de mi deuda de ausencia con ellos, ¿no? Pero es que creo que aún hoy, en pleno siglo XXI, a las mujeres creadoras en cualquiera de las disciplinas, me da igual, literaria, las pintoras, las escultoras, las actrices, nos cuesta más. Esto es así. El hombre, de alguna manera, siempre ha podido procurarse un nido de silencio, que es condición indispensable para la creación, y la mujer no. Y las escritoras lo saben, y por eso para ellas no supuso ninguna revelación. Al revés, ¿no? A lo mejor fue una tirita o un poco de mercromina en esa herida que la mujer tiene, y es así, no es una cuestión de género ni admite ninguna traslación a la política, es una realidad. Y tenía muchas ganas de hacerlo, y encontré el mejor púlpito que el Planeta para decirlo. Y los hijos de las escritoras, y no tanto de los escritores, atesoran en su formación, en su crecimiento, una sensación de abandono que luego no es tal. Y todas me dicen, las mujeres mayores que yo con hijos, que se cura con el tiempo. Y para mí lo más bonito del Premio Planeta, por encima de cualquier cosa, ha sido el reconocimiento de mis hijos. Por un único motivo, porque la noticia la vieron en TikTok. Y eso le dio un valor a su madre que no sabía yo que podía ser posible. O sea, su madre podía tener un programa en la tele, su madre puede haber ganado el Planeta, pero su madre aparece en TikTok, entonces ya no. Entonces ya esto me confiere una categoría que hasta ahora ellos no me habían concedido. ¿Ellos qué te han dicho? Ellos están muy contentos por eso ahora, porque en el colegio también les han felicitado, y lo entrecomillo en estas comillas imaginarias para el oyente, y les ha dado cierto orgullo. Y luego siempre cuento, y te repito con gusto, que mi hijo pequeño tenía mucha pena porque su madre no tenía el Premio Planeta, y Jorge Díaz, que es uno de los Mola, sí, a quien conocen, ¿no? Entonces, desde que Carmen Mola ganó, me decía, mamá, ¿y tú por qué no te apuntas al Planeta? Si tú, apuntarte, ojo al matiz, pero si tú también escribes como Jorge. O sea, yo era un poquito doña nadie para ellos, ¿no? Claro, tenías el Planeta, tío. Porque las novelas anteriores, y desde luego el premio anterior, el Fernando Lara, que recibí en el año 17 por esta novela tan catalana, Después del amor, ellos eran muy pequeños, o sea que no creo ni que hayan sido conscientes. Pero sí, hace a su madre acreedora de no sé qué, pero de algo que aparece en TikTok, y que sus compañeros de clase lo reconocen también. Sonsoles, ¿cómo has llevado esos comentarios más o menos velados de ya está Planeta premiando a la estrella de Planeta? Pues ojalá me crean cuando digo que con cierta sorpresa, porque llevo 23 años trabajando en la tele, recorriéndome con mucho gusto las calles de Madrid y de otras ciudades como periodista y reportera. Y hace 18 que publiqué mi primera novela, pero escribo desde mucho antes, y nunca habían convergido las dos carreras hasta ahora. La literaria siempre ha estado fuera del foco grande, por así decirlo, y la periodística no, porque hago programas en la tele y no voy a pedir perdón por ello, todo lo contrario, ¿no? Así que no sé por qué el Planeta debe escupir sobre mi carrera literaria, al revés, ¿no? O sea, qué bien que la carrera literaria se reconoce con este premio y no va a impedir que siga manteniendo la periodística o la televisiva. Así que, bueno, pues no pasa nada. Yo he abierto el paraguas y ahora solo espero que el libro llegue a muchísimos lectores, porque, como también dije el día que reconocí el premio, un ciudadano que lee es un ciudadano con escudo. Así que así sea. ¿Te ha dolido? Veo que te ha dolido. Fíjate, sí, sobre todo la sorpresa que ha provocado en compañeros que desconocían que yo llevo muchísimos años escribiendo. Eso me ha producido algo de dolorcillo, porque insisto que una cosa no converge en la otra. De verdad que no. Quien quiera creerlo bien, y que no, pues no pasa nada. No vengo yo ahora a tratar de cambiar las impresiones que cada uno tenga. Me dolió que se valorara la novela sin haberla leído, porque son muchos años de trabajo, porque requiere mucho sacrificio, mucho esfuerzo, porque dejas una parte de ti en cada página,
y que se escupiera sobre ella sin que hubiera llegado a las librerías me dolió un poco, pero bueno, también lo entiendo, que son los tiempos. ¿Echas de menos la información parlamentaria? ¿Te meterías? Un poco sí. ¿Esta semana te meterías una investidura entre pecho y espalda? Un poco sí, porque a mí la conversación política me encanta. Y yo nunca di muestras de agotamiento a mis jefes como para que me sacaran del Congreso y me dieran un programa. Yo era inmensamente feliz. Habíamos terminado de hacer la moción de censura que desalojó a Rajoy del poder cuando surgió esto, año 18, ¿no? Así que lo echo mucho de menos. Pero bueno, todo son etapas, ¿no? Yeah. Y hay que superarlo y ya está. Alfonso, ¿cuál es tu próximo proyecto? No lo sé todavía, lo estoy valorando porque Alejandro está todavía muy reciente, entonces tengo un par de ideas en barbecho, pero siempre será algo de novela histórica, que es un género que me gusta mucho, un estilo donde me encuentro a mí mismo y lo disfruto mucho, entonces será algo por ahí. ¿Sientes también esa presión de la que nos hablaba Sonsoles de joder, qué hago después de...? Hombre, es el síndrome de la segunda novela, ¿no? Claro. Que lo llaman. Y dices, ¿y cómo ahora si no ganas el planeta después de esto, pues será que has escrito una mala novela y tal? Sí, se nota la presión muchísimo, pero al final te tienes que acordar de que uno escribe para uno mismo, no para que te lean. Y entonces, bueno, yo esa es la actitud con la que escribí La sangre del padre. Jamás pensé que la fuera a leer nadie. He tenido pues la fortuna de que esto haya sucedido, pero al final uno escribe para uno mismo. Y entonces eso es lo que te tienes que estar recordando permanentemente cuando vas a afrontar un proyecto nuevo. Esto es lo que irá cambiándole. Empezamos a escribir para nosotros, pero luego cada vez más empiezas, Alfonso, creo, a escribir para tus lectores, intentando también abrir el abanico, ¿no? Pero, y es precioso, ¿eh? O sea, que no te quite ni la espontaneidad, ni la frescura que tienes, total. Es una nueva etapa, entonces ni ese halo de inocencia también que lo reviste, ¿no? Pero yo creo que no hay nada más bonito para un creador que tener universo y que fíjate, yo con cada novela pretendo ser distinta. No, voy a hacer una novela donde sorprenda al lector y dices, no, el lector te tiene que reconocer, tiene que saber que te tiene que encontrar y tiene que saber que llega una novela tuya en la que el lector va a ir a tu país, a ese país inhabitado. Tu voz, tiene que encontrar tu voz. Tu voz, exacto, y tener una voz propia es una maravilla. Es lo que aprende, Aimar. Sí, no, bueno, me encanta porque yo le escucho y digo, jo, qué suerte que tiene 23 años, qué suerte. Sonsoles, ¿habrá peli o habrá serie de Las hijas de la criada? Yo cuando lo estaba leyendo digo, esto vamos... No lo sé. Esto lo vamos a ver en la pantalla. Pues mira, no lo sé. Buendía, que es la productora que produce el programa que hago en Antena 3, se ha interesado por la novela. Todavía no hay nada en serio, pero yo, fíjate, eso sí que no sé si yo sí escribo para que me lean, ahora, cuando era más joven, ¿no? Pero no escribo para adaptar. Yeah. Porque no sé, y envidio mucho a los que tienen formación de guionistas, como los Mola, Carmen Mola, sí. se nota mucho que son guionistas, todos los capítulos acaban en alto, son muy poderosos en eso, ¿no? Pero si el proyecto es serio, me encantará, ¿por qué no? ¿Por qué no dar vida a estos personajes? No te digo que creo que la historia ha existido, ¿cómo no? Si ya están vivos, ¿cómo no les pasa a darme? Claro. Sonsoles Sénega, Las hijas de la criada, Alfonso Goizueta, La sangre del padre, ganadora y finalista del Premio Planeta. Gracias a los dos por venir a Hora 25. Gracias, Aimar, por abrirnos las puertas de la SER.